mundo capitalista en el que vivimos, existen dos circuitos que involucran al capital. En el primero, la inmensa mayoría de los ciudadanos tienen necesidades que cubrir y por eso trabajan para conseguir el dinero, su capital, y poder comprar los bienes para satisfacer esas necesidades. Pero existe otro circuito, en el que algunos, por razones diversas, por acumulación, excedente, herencia o posición dominante, logran un dinero, que es su capital, y lo ponen en juego para fabricar esos bienes, ganando con sus ventas y amplificando así su capital inicial. Si bien estos dos sistemas coexisten y son regulados y legislados por los estados, ya a principios del siglo XX, algunos estados, colonias y excolonias, comenzaron a crear entidades financieras en las cuales el secreto y la confidencialidad eran lo más importante. Pero a partir de la globalización, la digitalización, el capitalismo financiero y las multinacionales, estos sistemas que permiten maximizar el capital a costa de evadir y eludir, crecieron de manera exponencial y se volvieron lesivos para los intereses de la comunidad de los países. Son los llamados paraísos o cuevas fiscales. Este es el tema que vamos a abordar en detalle. Empecemos por una definición etimológica. El término viene de paraíso fiscal, viene de un equívoco en realidad, que es una traducción que hace un francés del inglés. El término original en inglés es tax haven. Haven quiere decir básicamente dos cosas, refugio o guarida. El francés lo entendió como tax heaven, es decir, paraíso. De ahí el término es equívoco, que es paraíso fiscal, que parece remitir a algo positivo, porque el paraíso se supone como es algo celestial, positivo, donde uno encuentra paz. Y en este caso, más bien, el término de paraíso fiscal, el contenido de ese término en la práctica es exactamente lo contrario. Y es ahí precisamente donde se está produciendo esa especie de gran aparcamiento de dinero que está en este momento afectando a toda la economía mundial. Los paraísos fiscales son jurisdicciones, incluso países, donde lo fundamental es la opacidad informativa, tanto financiera como de quienes son los dueños de las empresas. Pueden ser países, pueden ser islas, pueden ser colonias. Fundamentalmente, si uno ve el origen de esos paraísos fiscales, tienen un vínculo muy cercano a Gran Bretaña, convirtiéndose en una telaraña de paraísos fiscales donde tiene un corazón en la City londinense. Como pudimos observar en la infografía, el proceso aprovecha la opacidad de la legalidad para cometer un ilícito. Elude y evade. Ahí hay una gran diferencia entre lo que es la elusión y la evasión fiscal. La evasión fiscal es ilegal. La elusión fiscal teóricamente es como no respeta el espíritu de la ley, pero logra a través de diversos vericuetos más o menos tener la apariencia de la ley. Ahora, entre una y otra hay
enormes zonas grises y muchas veces depende realmente de la interpretación del que mira el caso y en qué profundidad se alcanza al investigar el caso. Pero hay una parte del mecanismo que se podría decir que es legal, de la misma manera que los paraísos fiscales en estos momentos no son ilegales en sí mismo. Lo que es ilegal es la evasión fiscal, eso es evidentemente ilegal. Pero los paraísos fiscales, es decir, si fueran ilegales no cumplirían su función, pasarían a ser una guarida normal y corriente. En cambio, precisamente porque son legales, tienen esta doble función de servir para aparcar un dinero de una manera teóricamente legal, pero que muchas veces realmente quiebra, viola la ley y no solo viola la ley, sino que muchas veces se disfraza en la apariencia de la ley para violar la ley. Debido a las inmensas zonas grises, estas guaridas fiscales son observadas de cerca por los gobiernos, las ONGs y la prensa. Y en casos como los Panama Papers se puede exponer este tipo de mecanismos. Cuando son descubiertos y hay un gobierno comprometido con la equidad, comprometido con la justicia y un organismo de recaudación de impuestos en ese mismo sentido, y bueno, se les hace pagar lo que corresponde e incluso repatriar los capitales. Y en términos políticos, la experiencia de los Panama Papers mostró que, salvo en Argentina, tuvieron costos políticos los políticos que fueron descubiertos con compañías que estaban radicadas en paraísos fiscales. Bueno, estos flujos financieros que de alguna manera se apartan de la circulación legal o el circuito legal del dinero son fundamentales para la economía mundial. Generalmente se los considera o se los piensa como un fenómeno exótico, como un fenómeno, digamos, que ocurre en una especie de marginalidad de la economía mundial y sin embargo son exactamente lo contrario, son centrales para el funcionamiento actual de la economía mundial. Más de la mitad del comercio mundial circula por paraísos fiscales, la mitad de los activos bancarios circulan por paraísos fiscales, la inversión extranjera directa también circula por paraísos fiscales, de manera que ocupan un lugar totalmente central. Para dar una idea de esto en términos de montos, un cálculo conservador que se hizo de esto, que lo hizo el Economist, la revista, el semanario británico The Economist, en el 2013, hablaba de unos 21 billones de dólares. Esto es más o menos más que el Producto Interno Bruto de Estados Unidos y aproximadamente una tercera parte del Producto Interno Bruto mundial. Todo lo que produce el mundo en un año. Ahora, una nueva estimación que se hizo el año pasado está hablando ya de 32, 33 billones, que ya entonces es la suma del Producto Interno Bruto de Estados Unidos y de China, es decir, de las dos grandes potencias mundiales. De manera que ya sea por los montos, ya sea por el tipo de contenidos que circulan por estos paraísos fiscales, que incluyen a todo el comercio, a toda la buena parte de la producción de las multinacionales, sea financieras o productivas, ocupan un lugar totalmente central en la economía mundial de hoy. Esta concentración astronómica de dinero no solo pone en relieve la potencial evasión. Lo que muestra el nivel de concentración económica, concentración en pocas manos de fortunas incalculables y la lógica de las finanzas globales predominando en la actual fase del capitalismo, lo que implica una ampliación de la brecha de ingresos y una situación compleja en términos sociales, cosa que se observa incluso hasta en los países desarrollados, Estados Unidos y Europa. O sea que resulta imprescindible un avance multilateral de tratar de poner límites
al avance y fundamentalmente al despliegue de las guaridas fiscales. El uso de bufet de abogados y de sistemas bancarios ubicados en distintas partes del planeta para maximizar las ganancias es aprovechado intensamente por las empresas multinacionales. Varios son los mecanismos que éstas usan, aprovechando su ubicuidad territorial. Bueno, los dos grandes mecanismos o los más conocidos, los precios de transferencia, que son los precios de transferencia que utilizan las multinacionales. Las multinacionales son los grandes actores de estos flujos ilícitos. Prácticamente cubren un 65% de los flujos ilícitos que hay a nivel mundial. Y el mecanismo más usado para hacerlo es básicamente el de los precios de transferencia. Los precios de transferencia significa que se trata de que todos los costos de una compañía multinacional que opera a su vez en diversas jurisdicciones, vayan a la jurisdicción que cobra más altos impuestos y todas las ganancias vayan a la jurisdicción que cobra menos impuestos. La lógica de esto es que, bueno, cuanto más costos haya en una jurisdicción con altos impuestos, menos impuestos se pagará ahí, exactamente a la inversa en las jurisdicciones donde no se cobran impuestos. Con lo cual, lo que se está haciendo es maximizar la rentabilidad de las multinacionales. Y el otro gran mecanismo es el de los testaferros, de los prestanombres, de las compañías fantasmas, en donde se van generando pantallas de empresas que de alguna manera van circulando muchas veces por todo el planeta. Entonces hay una empresa fantasma, por ejemplo, en Panamá, que en realidad pertenece a un holding que está en Bermudas, que a su vez pertenece a otro holding que está en Singapur, que finalmente en algún momento de todo ese circuito, que puede continuar varias veces, y muchas veces lo hace, termina, por ejemplo, en un banco suizo o de Luxemburgo. Y ahí es donde efectivamente uno podría encontrar finalmente el beneficiario final. ¿Quién es el beneficiario real? ¿Qué compañía, qué empresa, qué persona es la que realmente tiene esos dineros? ¿Y qué persona y qué compañía es la que realmente debería pagar impuestos por esos ingresos? Argentina fue escenario del accionar de los hermanos Vesti, unos empresarios ingleses, precursores en el uso de los mecanismos propios de quienes utilizan paraísos fiscales. Según el investigador inglés Nicholas Jackson, autor del libro Treasure Islands, los hermanos Vesti, miembros de la alta alcurnia inglesa, habían montado un auténtico imperio de comercio de carnes en Europa Occidental, Estados Unidos, Rusia, China y Sudáfrica. Y hacia 1913 sumaron tierras y frigoríficos en Argentina, Brasil, Venezuela y Australia. Pero no solo construyeron un gigantesco monopolio. Le dieron a sus empresas diferentes nombres para disfrazar su propiedad y comenzaron una compleja maniobra de elusión y evasión de impuestos y de prácticas monopólicas que llevaron a la ruina a gran parte de los productores agropecuarios. En Argentina, uno de los países más damnificados por las maniobras de los hermanos, el senador Lisandro de la Torre comenzó una investigación que se vio corroborada cuando la prefectura argentina interceptó en el puerto de Buenos Aires al vapor Norman Star, en cuya bodega, enterradas bajo una carga de abono de guano, encontraron más de 20 cajas que tenían documentos que por primera vez expusieron a la vista del público los detalles financieros de las operaciones de William y Edmund Vesti. Corre hoy el velo de una política que ha sometido a la ganadería argentina al interés del capitalismo extranjero. Las protestas de las víctimas vienen de mucho tiempo atrás y mi pedido de investigación fue una de las tantas manifestaciones de un viejo anhelo público: poner remedio a una situación desesperada, porque la industria más genuina del suelo argentino, la ganadería, se encuentra en ruinas por obra de dos factores principales: la acción extorsiva de un monopolio extranjero y la complicidad de un gobierno que unas veces lo deja hacer y otras lo protege directamente.
Una sucia pelea estalló en el panorama político argentino y culminó en un intento de asesinato contra el senador de la Torre, en el que murió su discípulo, Enzo Bordavere, quien recibió un balazo defendiéndolo. Panama Papers fue la denominación que recibió la investigación periodística llevada adelante por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, gracias a una inmensa filtración de documentos de un bufete de abogados con sede en Panamá, Mossack Fonseca, uno de los tantos que participó en las operaciones de ocultación, evasión y elusión. El 3 de abril del 2016 marcó un antes y un después en la historia de los paraísos fiscales y del periodismo. La filtración de la documentación de ese estudio jurídico y de creación de empresas de Mossack Fonseca, los conocidos Panama Papers, creo que han puesto sobre el conocimiento público la relevancia de los paraísos fiscales. Por consiguiente, me parece que hay un antes y un después en la mirada de la sociedad sobre los paraísos fiscales. Los Panama Papers nos abren una gran ventana, por primera vez en la historia, a los negocios que pasan por estas, que generalmente pensamos en los paraísos fiscales como islas, pero muchas veces no son islas. Hay en estados enteros de los Estados Unidos que funcionan también como paraísos fiscales. Hay países enteros en Europa como Suiza, como Luxemburgo, que también funcionan como paraísos. Entonces esta fue una filtración, la documentación venía de una empresa de abogados situada en Panamá, llamada Mossack Fonseca, y Mossack Fonseca es uno de los tantos intermediarios que existen entre quienes quieren operar en paraísos fiscales y estos destinos offshore. Entonces esta información nos llega y cuando empezamos a analizarla nos damos cuenta que conecta con 200 países de todo el mundo. Empezamos a ver nombres muy reconocidos de presidentes, de primeros ministros, de príncipes y también de conocidos criminales. Nos damos cuenta de la magnitud de lo que está frente a nuestros ojos y allí es que decidimos convocar a periodistas de investigación en más de 80 países del mundo para hacerle, en cierto modo, como se dice, justicia a esta información. Esta era una información que un periodista solamente de Argentina o un periodista solamente en Estados Unidos jamás iba a poder entender. Pero si reuníamos ese conocimiento que traían periodistas de todo el mundo, era la única manera de poder realmente contar la historia global de los papeles de Panamá. Lo que nos permitió los papeles de Panamá fue, como por primera vez sistemáticamente, seguir la pista del dinero offshore. Pudimos, por ejemplo, tantas veces se ha hablado sobre el dinero de la cleptocracia en Rusia, pero en este caso, por primera vez, podíamos ver los préstamos y la forma en que el dinero de las personas allegadas al presidente Putin daba vueltas por el mundo y finalmente terminaba en la cuenta bancaria de uno de sus amigos más cercanos, un músico de la Orquesta de San Petersburgo. Veíamos, por ejemplo, también gran cantidad de empresas multinacionales que tradicionalmente se sospecha que operan en paraísos fiscales, pero hay poca manera de probarlos, y por primera vez ver de nuevo la documentación de cómo todas esas ganancias estaban redireccionadas a los paraísos fiscales. Encontramos el primer ministro de Islandia, por ejemplo, quien tuvo que renunciar apenas se publicaron los papeles de Panamá, con una empresa que no había declarado a su fisco y que negó hasta varios días incluso después de la publicación. Entonces fue realmente la primera vez en que los periodistas pudimos unir todo nuestro conocimiento local para poder exponer esta historia de corrupción que es global, mostrar cómo operan los paraísos fiscales, mostrar el rol de los bancos, el rol de los intermediarios, de los estudios de abogados, y mostrar quiénes eran los personajes de fama mundial, de interés público, que estaban lucrando con este sistema.
Cuando se constituyen cuentas en paraísos fiscales, no se pide conocer la identidad de los solicitantes o el origen de los fondos. Manejar dinero millonario fuera del sistema puede estar relacionado con lavado de dinero, evasión impositiva, estafa o corrupción. Sin embargo, esta figura por sí misma no constituye un delito. Los especialistas aseguran que legalidad y moralidad no van necesariamente de la mano. Una práctica puede ser legal, pero no moral, y viceversa. Lo importante es que las complejas operaciones llevadas a cabo en los paraísos o guaridas fiscales tienen consecuencias adversas para la economía sana y equitativa del mundo. Cuando nosotros empezamos a investigar los paraísos fiscales ya en el año 2011, hace bastante, con algunas filtraciones más pequeñas que precedieron a los Panama Papers. Y en ese momento, al principio, todavía pensábamos que los paraísos fiscales eran como unas anomalías de la economía, a donde los sospechosos de siempre o los grandes criminales armaban sus negocios. Lo que cambia con los papeles de Panamá y luego más tarde con la continuidad fueron los Paradise Papers, es que nos muestran que son una parte integral de la economía, una parte integral del sistema capitalista, a donde se privilegia a unos pocos, generalmente a las élites, por supuesto, que pueden pagar por esos bancos y esos abogados que les gestionan esos espacios de privilegio y esos espacios a donde ellos pueden tomar ventaja. Así que lo más preocupante de toda esta historia es darnos cuenta hasta qué punto los paraísos fiscales son algo que hemos aceptado que existan. Y es lo que yo le llamo formas legales de corrupción. Cuando publicamos el Panama Papers decían pero si es todo legal. Justamente ha sido la mantra que se ha venido repitiendo ya hace 100 años cuando empezaron a crearse los paraísos fiscales. Ha sido un trabajo de relaciones públicas fantástico de parte de las grandes firmas de contabilidad, de los estudios de abogados, diciendo todo es legal. Yo le recuerdo a mis alumnos siempre que la esclavitud fue legal en los Estados Unidos durante mucho tiempo y eso no la hace moral. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer no es solamente cuando investigamos si algo es legal, sino si algo es moral, si algo es realmente justo y quiénes son las víctimas de esa situación legal. Fundamentalmente que gran parte de los capitales que se fugan de países periféricos se ocultan en esos centros financieros opacos. Y el impacto es negativo porque retira ahorro doméstico y por consiguiente inversión de los países. Entonces afectan a su crecimiento, a su desarrollo, a la estabilidad financiera.